Continuando con el tema de la unidad número 3 o los temas de la unidad número 3 que es hidráulica, pues ya vimos la parte teórica, ¿sí? Ya vimos lo que son los cálculos de, de un sistema hidráulico. Obviamente no lo vimos a manera tan profunda, pero pues no es ahora sí que algo que corresponda a la materia de sistemas hidroneumáticos. Eso le correspondería a la parte de mecánica de fluidos. Yo lo hago simplemente para justificar lo que es el contenido que me pide o me marca que ustedes conozcan. Entonces, pues yo me conformo con que ustedes sepan que existe una ecuación de la energía que viene a incluir lo que son la ecuación de Bernoulli con sus tres cargas de presión, de velocidad, de altura o de elevación, y que también se incluyen unas pérdidas, pérdidas por fricción, pérdidas por motores de fluido y la incorporación de energía, que en este caso serían las bombas hidráulicas. Me conformo con que ustedes sepan calcular una bomba, la potencia de una bomba, sepan cómo utilizar la eficiencia de una bomba o de un motor. Entonces, pues con eso para mí es más que suficiente. El término de HL, de las pérdidas por fricción, créanme que nos podemos alargar un semestre nada más o un cuatrimestre para estudiar las pérdidas por fricción, porque de ahí nos tenemos que meter a lo que es cálculo de factores de fricción, número de Reynolds, flujo laminar, flujo turbulento, diagrama de Moody, y demás, pero ya no me alcanza el tiempo. Yo sí hubiese querido verlo con ustedes, pero no me alcanza el tiempo, ya porque tengo que ver otros temas ya más prácticos de la hidráulica. Eso simplemente es teoría, pero existen tablas para calcular un factor de fricción para una tubería lisa, una tubería rugosa, para un codo a 90, un codo a 45, una válvula, y diferentes tipos de válvulas, cada una tiene su coeficiente de fricción, y ya después se suman todas las fricciones y se hace un solo término, una sola pérdida de carga. Hay pérdidas en las entradas, si es una esquina redonda, si es una esquina biselada, si es una esquina cuadrada, en donde se conecta un depósito con una tubería, ahí se hace una entrada o una salida. La entrada tiene una pérdida, las salidas tienen otra pérdida. Entonces créanme que no es algo sencillo, simplemente nos quedamos en la superficie, pero con eso es más que suficiente para justificar el contenido de la materia. ¿Por qué? Porque ahora ya vamos a entrar con el tema 3, que viene a ser los actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos, como los actuadores neumáticos, pues viene a ser el fin último o la aplicación para la cual se está diseñando el sistema hidráulico. Entonces, como lo dice la primera diapositiva, los actuadores hidráulicos es por donde inicia el diseño del sistema, ¿sí? Los elementos de salida de actuadores es por donde inicia el diseño del sistema hidráulico. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de lo que vaya a hacer, pues es como voy a diseñar el sistema. No puedo diseñar el sistema para ver si le queda una aplicación. Tenemos que definir primero la aplicación. Por eso dice ahí, solo después de haber escogido al actuador y su tamaño, podemos seleccionar la disposición de los restos de los componentes del circuito. ¿Para qué? Para completar el sistema. Entonces, como parte última, es la parte inicial, ¿verdad? Así que como dicen, los últimos serán los primeros. Aquí se aplica. Los últimos son los elementos de salida, adaptadores. Serán los primeros. ¿Por qué? Porque de ellos depende el sistema, el diseño del sistema. Ahora, ¿cuáles son esos actuadores o esos elementos de salida? Vamos a empezar con los cilindros. Los cilindros, como en la parte neumática, ya lo saben ustedes, sirven para generar un movimiento que pueda desplazar una carga, pueda alzar, pueda cargar, pueda correr una carga, etcétera. Y su uso es muy socorrido en cualquier instalación neumática, hidráulica, industrial, automotriz o como la queramos ver. Tenemos tipos de cilindros que son actuadores lineales, como lo dice ahí, porque actúan en una línea, ¿sí? La salida de un cilindro pues, es un movimiento, fuerza o ambos, pero en línea recta, ¿sí? Entonces, existen tipos de cilindros hidráulicos, ¿sale?
El primer tipo que vamos a ver es el tipo de émbolo, como igual en neumática vemos este cilindro, pues ahí tenemos el ejemplo. En la figura roja, pues tenemos una presión, en la figura azul pues tenemos una depresión o caída de presión, por eso están esos colores, ¿verdad? Entonces el émbolo vendría a ser, o dice aquí carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el émbolo vendría a ser esta parte blanca, que es la que sale o regresa. Y aquí tenemos cómo ingresa la presión de la bomba, del fluido, ¿verdad? Que viene de una bomba y pues hace levantar esta carga. Igual cuando se retira la presión de la bomba, pues vemos cómo la carga empuja el émbolo hacia abajo. Y pues como el fluido es incompresible, ¿verdad? El aceite que está aquí es incompresible, pues no le queda más que regresarse por aquí. Bueno, hago una pausa porque me estaba adelantando para la presente unidad o el presente tema. Le subí un manual a plataforma, que es el manual de hidráulica industrial. Este manual viene de BICMEX, que es Válvulas y Controles Mexicanos, ¿verdad? Es un manual que está muy práctico, está muy... No está lleno de teoría, es el que está viendo en pantalla, no está lleno de teoría, ni está lleno de tecnicismos que no se lleguen a entender o que no se ocupen. Viene de una empresa que es Válvulas y Controles Mexicanos, entonces pone todo lo que se utiliza realmente en la hidráulica o lo que se aplica realmente y cómo son las cosas. Entonces es un manual bastante completo en el que vamos a basarnos. ¿Por qué? Pues porque esto es práctica. No encuentro, o al menos hasta ahorita, un manual tan completo y tan práctico como este. Y así como les dije, aquí hay unos colores, aquí está en rojo, aquí está azul. Y pues el manual nos dice aquí qué significa qué significa el rojo. Pues es un funcionamiento sistema de presión, y el azul es un flujo de retorno. Bueno, perdón, yo les pasé el archivo de este manual como lo encontré en internet. No está completo porque le hace falta por ahí el capítulo 2, hasta lo que he checado ahorita. Tiene incompleto el capítulo 1. El 1 tiene una parte, le falta un pedacito, y le falta el capítulo 2. Entonces son las partes principales, bueno, no principales, las partes primeras, ¿verdad? Porque dice introducción a la hidráulica, principios de potencia hidráulica, y se brinca hasta fluidos hidráulicos. Nosotros vamos a entrar hasta aquí el capítulo 6, que son los actuadores hidráulicos, ¿sí? De ahí vamos a empezar. ¿Por qué? Porque se supone que los primeros temas ya los vimos, lo que es principios de la potencia, introducción a la hidráulica, fluidos hidráulicos, pues ya hemos visto en clase algo de estos temas, pero si gustan revisar lo que está ahí en el manual, adelante, revísenlo, léanlo para que vean todo lo que hemos visto en clase, que pues ahí está en el manual. Tal vez nos hizo falta algo, tal vez vimos cosas que ahí no vienen, pero en teoría la esencia es esa, ¿sale? Este libro yo lo tengo en físico de manera completa, nada más que pues para pasárselos a ustedes, si tengan una guía, pues no se me hacía tan práctico escanearlo y mandárselos. Entonces por ahí lo conseguí en internet y se los compartí. ¿Por qué? Porque es un libro que yo llevé hace algún tiempo y me pareció muy buena opción, sobre todo porque el maestro que nos dio la clase se contactó directamente con Válvulas y Controles Mexicanos e hizo el pedido, y le salió más barato, o no salió más barato el libro, y lo tengo todavía. Entonces pues físicamente yo lo tengo. Si requieren algo, con mucho gusto, ¿verdad? De lo que no está en el libro, pues con mucho gusto se los mando sin problema. Ya nada más hay que ponernos de acuerdo y les subo lo que les haga falta. Entonces, como nosotros vamos a entrar aquí en la parte 6 de actuadores hidráulicos, pues bueno, aquí lo que tienen que hacer ustedes es irse a esta parte, al capítulo 6, y pues ponernos a leer la parte teórica. Voy a situarme aquí en el capítulo 6, porque es mucha teoría, bueno, muchas cosas que hay que leer, no es mucha teoría, es cosas que hay que leer de la parte práctica. ¿Por qué? Porque tenemos la figura. Lo bonito de este manual es que nos pone la figura y nos explica la figura. Entonces, para entender la figura hay que leer.
no es teoría innecesaria, no es paja, no es cosas aburridas, ¿verdad? Son cosas que están muy directo el manual. Desconozco quién haya sido el que lo haya elaborado, pero te dice nada más lo que debe de ser. No le anda dando vueltas, no le mete paja, simplemente lo que es. Por ejemplo, aquí empezamos. Actuadores hidráulicos, capítulo número 6. Nos empieza a explicar muy brevemente de qué se trata y nos dice cilindros. Los cilindros son actuadores lineales. Por lineales entendemos simplemente que la salida de un cilindro es un movimiento o fuerza, o ambos, o en línea recta. Tipos de cilindros, y aquí nos dice cilindro del tipo de émbolo, figura 6.1. Y aquí nos empieza a explicar cómo funciona el cilindro de émbolo. Entonces nos da la figura, que es esta que yo les puse ahí en la diapositiva. Y aquí en este párrafo nos explica cómo funciona o cuál es el mecanismo para que funcione el émbolo, ¿verdad? Dice: quizá el más sencillo de los actuadores es el de tipo émbolo. Posee solamente una cámara para fluido y ejerce fuerza en una sola dirección. La mayor parte de ellos van montados verticalmente y su regreso se efectúa por la fuerza de gravedad que actúa sobre la carga. Son muy prácticos en carreras largas y se utilizan en elevadores, gatos y rampas para automóviles. ¿Ven? Entonces no le han dado tanta vuelta. Es algo muy, muy práctico. Entonces yo les voy a explicar las figuras, pero ustedes tienen que leer esta teoría que viene aquí muy concisa, muy precisa y sin andarle dando vueltas, pero esto sí hay que leer. Bueno, estos son el símbolo que tiene el émbolo, el cilindro tipo émbolo. Así se representa en un circuito hidráulico con 3 rayitas. Y es así como funciona. Se ponen, dice ahí, verticales porque la carga es la misma que hace regresar el émbolo, ¿verdad? Tenemos otro tipo de cilindro que son los telescópicos. Los telescópicos sirven para las aplicaciones en donde pues no tenemos espacio tan grande para un cilindro tan largo, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, necesitaríamos una cámara pues de esta longitud, así como todo lo largo de este telescopio. Entonces, en lugar de eso, vean la cámara cuando el telescopio está retraído. Entonces, para esas aplicaciones nos sirven. Tenemos un solo ingreso, en este caso de la bomba, mete presión en la bomba y empieza a sacar las partes que componen el cilindro por presión. Y ya que una vez que cede la presión, pues bueno, la carga hace regresar todas las partes y todas las partes se embonan, como pueden ver aquí. Miren, estas L's que se ven aquí, pues son estas L's que tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3 L's, que serían estas 3 que tenemos aquí retraídas, ¿verdad? Entonces la carga es este triángulo que está aquí arriba y es este mismo que está acá. Entonces es como si fuera un telescopio, o por eso se les llama telescópicos. ¿Por qué? Por el espacio. Entonces ustedes vean, de tener una carcasa así de grande a tener una carcasa, imagínense, de todo ese tamaño. Para las empresas que hacen, por ejemplo, un gato hidráulico de tipo telescópico, pues sale muy caro. ¿Por qué? Pues porque la carcasa tiene que ser más grande, pudiendo emplear una chiquita en donde el telescopio se guarde. Entonces, hay muchos gatos hidráulicos, o anteriormente había gatos hidráulicos de botella sobre todo, que eran pequeñitos, pero cuando se activaban, pues salía el telescopio y levantaba el auto una distancia considerable, una altura considerable. Entonces ya llevamos 2, los cilindros tipo émbolo, los cilindros telescópicos, que se representan de la misma manera, porque no tenemos símbolo aquí, por lo que damos por hecho que es el mismo símbolo de acá arriba. Y en donde sí cambia son estos, estándar de doble acción. Aquí, como vemos, tenemos una parte que limita o separa a la cámara. La cámara es todo este cilindro, ¿sí? Pero tiene dos partes, una roja y una azul. La roja es porque hay presión, la azul es porque hay retorno. Entonces, cuando entra la presión en la bomba, aquí sobre esta pared del cilindro se hace una fuerza. Entonces, este aceite que está en esta parte del cilindro, pues se tiene que regresar al tanque. Entonces, vean, las imágenes son bien claras, están muy explicadas, muy explícitas. Y pues bueno, cuando ahora en el caso contrario, para regresar el cilindro, pues ahora metemos presión de la bomba por esta parte y pues el resto pues es el retorno.
Obviamente esto lo vamos a hacer con una válvula direccional, ¿verdad? Entonces esto ya lo sabemos de neumática. Simplemente aquí le estamos cambiando de trabajar con aire a trabajar con aceite. Y su símbolo es este que vemos acá arriba, ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Entonces así, de esta manera, es como tenemos los tipos llevamos tres, ¿verdad? El de émbolo, el telescópico y el estándar de doble acción y el de doble vástago. ¿Sí? El de doble vástago es para realizar dos acciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque miren, esta es el área, digamos que es esta parte, esto de aquí, es el émbolo, el área en donde choca el fluido, pero tenemos dos áreas, una para el lado izquierdo, otra para el lado derecho, y tenemos dos, podemos tener, por ejemplo, si la admisión es por este lado derecho, pues entonces el vástago se mueve, sale hacia la izquierda, pero entra hacia la derecha. Entonces tenemos dos movimientos al mismo tiempo. O sea, con una presión generamos una salida y una entrada de este lado. Ya lo único de lo que se trata es pues acoplar el sistema para lo que nosotros lo vayamos a trabajar. Entonces su símbolo es el que está arriba. Entonces tenemos el de émbolo, el telescópico, el de estándar, de doble acción y el de doble vástago. ¿Sí? Son los cuatro cilindros que hemos visto en la parte hidráulica o los más utilizados, ¿sí? En hidráulica. Y aquí tenemos las partes esenciales de un cilindro, al igual que en neumática, pues tenemos la parte que comprende a lo que es el vástago, de lo que es el pistón, la parte importante, el pistón, que sería la parte que recibe toda la potencia. Aquí tenemos el émbolo también, las entradas. Aquí vamos a detenernos un poquito más adelante, que es el émbolo amortiguador. Vamos a ver cómo funciona el amortiguador. No sé si ustedes han visto en algunas aplicaciones el émbolo empieza a regresar a la velocidad programada, pero ya cuando va a llegar al fin, el émbolo se detiene o el pistón se detiene y avanza. Bueno, no se detiene, sino que retorna más lentamente. Es por este amortiguador. Tienen un mecanismo especial para que no regrese, porque imagínense si va el émbolo, o sea, está en esta parte, está salido, y lo regresamos a toda velocidad y se nos pasa la mano, pues el émbolo va a regresar con toda velocidad y puede dañar lo que es la carcasa, puede dañar los bujes, puede dañar los O-rings, puede hacer un daño interno. Entonces por eso tienen este émbolo amortiguador, tienen un amortiguador especial, un sistema de amortiguación, ¿sí? Entonces esas son las partes principales de un cilindro. Y pues aquí tenemos también los montajes, que se le llaman. Los montajes pues es dependiendo de la aplicación, ¿sí? Dependiendo qué es lo que vayamos a hacer, cómo lo vayamos a instalar. Hay montajes de aleta, montajes de cara, o sea, en este caso la aleta sería esta de acá, que es la que nos permite hacer la sujeción, si es que va a ir aquí, dependiendo, o sea, ese es muy diversificado las aplicaciones que puedan tener los cilindros. También pueden llevar placas, o puede tener pivotes, etcétera, ¿no? Hay muchas aplicaciones. Así como en la parte neumática, en la parte hidráulica también hay fórmulas. Solo que estas fórmulas son fórmulas prácticas. Si me preguntan por qué este 231, no les puedo decir sale de tal lado. Simplemente son valores que salen de la parte práctica. Por ejemplo, nos dice fórmulas para aplicaciones de cilindros. Si queremos encontrar la velocidad de un cilindro cuando se conoce el tamaño y el caudal o el abastecimiento, le llaman ellos aquí, en galones por minuto, entonces la velocidad en pulgadas por minuto va a ser igual a los galones por minuto por 231. ¿Por qué? No sé, es un dato práctico que tiene el manual. Entonces no hay una explicación teórica que yo les pueda dar de dónde sale este 231. Es un dato meramente práctico de la empresa, y ellos tienen calado que así se obtiene la velocidad. Entonces pues respetamos la fórmula. Entonces estas fórmulas son un tesoro, porque yo no las he visto en algún libro de hidráulica o así, ¿no? O sea, yo los he visto en este manual. Si no quiere decir que no estén, puede ser que estén por ahí, pero bueno, yo les paso el dato de que estos valores que ustedes vean son meramente prácticos. Por ejemplo, galones por minuto por 231 entre área efectiva del pistón en pulgadas cuadradas.
¿Cómo saco el área efectiva del pistón? Pues si yo me voy a la fórmula, digo pi diámetro cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. Y aquí ya no aplica, vean, porque nos dice el libro. Si tú quieres sacar el área efectiva del pistón en pulgadas cuadradas, el área efectiva es igual al diámetro del pistón al cuadrado, lo multiplicas por 0.7854. Entonces ahí es una equivalencia por ahí del 3.1416 entre 2 y demás. Entonces, pues ya son fórmulas muy prácticas. Entonces vamos a hacerle caso a las fórmulas que ahí nos mencionan. Y pues yo creo que son más fáciles de recordar. Entonces de esa manera podemos sacar lo que es la velocidad del fluido, si es que tenemos ahí el caudal en galones por minuto y conocemos el diámetro del pistón. ¿Cómo conocemos el diámetro del pistón? Pues de tablas. ¿Sale? Para encontrar el flujo, o sea los galones por minuto, se requiere para una velocidad determinada. Ahora, si queremos saber el flujo, pues está la fórmula. Área efectiva del pistón, que ya vemos que es esta, diámetro del pistón al cuadrado por 0.7854, por la velocidad en pulgadas por minuto sobre 231. Simplemente despejamos la fórmula de acá arriba. Entonces les paso estas fórmulas para que las tengan. Igual vienen ahí en el manual. Está la fórmula también para encontrar la fuerza de salida del cilindro y para encontrar la presión requerida para realizar una determinada fuerza. Esa fórmula pues ya la tenemos. Presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos esta tabla que nos resume los efectos que tienen los cambios en el flujo de entrada. Por ejemplo, si se aumenta el ajuste de la presión, en la velocidad nos dice que no tiene efecto, en la presión de operación no hay efecto, y la fuerza lo único que pasa es que aumenta la fuerza. Si aumentamos la presión, a la velocidad no le pasa nada del pistón, va a seguir operando igual. La presión, aunque nos dice que hay un ajuste, pero se compensa con lo que es la fuerza de salida, ¿sí? Porque estamos tratando de mover cierta carga, aunque la presión permanezca o no tenga efecto en la presión. Y así, por ejemplo, si disminuimos el ajuste de la presión, pues lo único que va a salir o lo único que va a pasar es que va a disminuir la fuerza de salida del pistón. ¿Qué pasa si aumentamos el caudal? Pues la velocidad aumenta, ¿sí? Y los demás quedan sin efecto, la presión y la fuerza. Si disminuimos el caudal, pues disminuye la velocidad. Y aquí en el diámetro del cilindro, si lo aumentamos, la velocidad disminuye, pues ya lo vimos con la fórmula de presión. La presión disminuye y la fuerza aumenta. Entonces ahí están las variables que pueden pasar en un cilindro y lo que pasa con la velocidad, la presión y la fuerza. Aquí nos vamos a retomar lo que les comentaba acá arriba, el amortiguador, ¿sí? Aquí lo tenemos, amortiguadores de cilindro. Aquí estamos viendo esta sección, es como esta parte es como si estuviéramos viendo esta partecita nada más, la parte de atrás de lo que es el cilindro. Hagan de cuenta que estamos viendo esta parte nada más, ¿sí? Entonces cuando el pistón viene hacia atrás, nos dice aquí, el flujo de salida pasa libremente hacia afuera del cilindro hasta que, entonces el pistón ya viene de regreso, la presión está aquí, miren, aquí está en rojo, el pistón viene hacia atrás, vemos que tiene aquí un pequeño pivotito, ¿sí? Es el que va a embonar aquí, tiene que embonar aquí. Entonces el cilindro viene a toda velocidad, viene regresando a toda velocidad, ¿sí? El flujo de salida pasa libremente hacia afuera del cilindro, o sea, está saliendo a toda velocidad el aceite, hasta que, nos dice aquí, el émbolo entra en la tapa. Aquí está el número 1, número 2, el émbolo entra en la tapa. Una vez que este pivotito entra aquí en esta tapa, esta parte de salida se obstruye. ¿Qué es lo que nos queda? Entonces el aceite solamente empieza a salir por aquí, ¿sí? Por esta parte, por esta de aquí, por estas T's amarillas que se ven. Por ahí el aceite que quedó empieza a salir por ahí. Solamente que por aquí el detalle es que tenemos una válvula check.
Y la válvula check solamente permite el paso del aceite de lo azul hacia el amarillo, o sea, en este sentido. Al revés no. ¿Por qué? Porque al revés, entre más fuerza, el balín que está aquí, pues se sienta más. Entonces, por aquí se restringe el flujo, ¿sale? Y por acá nos dice, ahora el flujo debe tomar el paso restringido, causando que el pistón desacelere. Es lo que les digo, o sea, el pistón viene hacia atrás con toda la velocidad, pero llega un punto en el que el pistón se detiene. Bueno, no se detiene, sino que avanza más lento. ¿Por qué? Por este amortiguador. Y este flujo toma un paso restringido, ¿debido a qué? Pues debido a este ajuste como de tornillo. Vean, aquí aumenta. Si aflojamos este tornillo, pues entonces el espacio va a quedar más libre y va a desacelerar el pistón cuando vaya hacia atrás, hacia acá, pues más avanza más rápido. Pero si lo ajustamos, pues entonces la aceleración va a caer y va a regresar despacito. ¿Para qué? Para que esta parte del pistón, este émbolo, golpee o pegue aquí con lo que es la tapa o la culata aquí del cilindro, pero lo más despacio posible. ¿Por qué? Porque si no, imagínense que viene fuerte y ya tiene desgaste aquí los O-rings, y viene a toda velocidad y resulta que esta partecita o este pivotito ya viene un poquito chueco a toda velocidad, una pequeña desviación, este pivote ya no entra aquí, golpea esta superficie y al golpear esta superficie la chata y pues todo el aceite por aquí pasa y cuando querramos echar a andar el cilindro pues vamos a tener problemas de fugas, etcétera, porque pues ya se dañó. Entonces los ajustes aquí adentro deben de ser precisos. Entonces es por eso que se pone este sistema de amortiguación. Pudiéramos decir que el sistema amortiguador de un pistón consiste de la válvula check, que restringe el paso, o sea, por aquí ya no pasa. Una vez que este pivote ingresa a esta cavidad, el aceite por aquí ya no pasa. Y también el sistema amortiguador consiste en este tornillo ajustable. Entre más lo apriete, más se ajusta y se restringe el paso, por lo tanto esto va a regresar bien lento. ¿Por qué? Porque está pasando muy lento el aceite hacia acá. Entonces esto, aunque tengamos toda la presión acá de regreso, porque vemos que está en rojo, aunque tengamos toda la presión empujando, aquí se va a empezar a regresar el aceite muy lentamente. Entonces pues este pistón o este émbolo va a empezar a regresar lentamente hasta que llega a donde tiene que quedar, ¿sí? Entonces es el sistema amortiguador en un cilindro. De esa manera funciona. También tenemos algo que se llama tubo de parada. El tubo de parada es al revés, o sea, el amortiguador es cuando el cilindro regresa o cuando regresa a su posición inicial de retraído, y el tubo de parada es cuando el pistón está salido por completo. Si ustedes se dan cuenta, se pone del otro lado. El amortiguador, aquí hagan de cuenta que tenemos un pistoncito aquí, ¿no? Tenemos un pivotito aquí, que es el que va a embonar acá. Ese sería el amortiguador. Y el tubo de parada está del otro lado. Tenemos un buje, que este buje sirve de soporte, sirve de amortiguador, sirve de lubricador para este vástago. ¿Para qué sirve este tubo de parada? Bueno, sirve para que este émbolo de aquí no llegue hasta el final. ¿Por qué? Porque si llega al final, entonces este vástago tiende o va a tender a torcerse. Por ejemplo, miren, ahí tenemos esta distancia que permite un buen agarre de la carga sin que el vástago se tuerza. Pero si el émbolo quedara aquí, ahí donde lo estoy poniendo, si el émbolo quedara ahí, entonces el vástago tendría a torcerse. En lugar de quedar, ahí se los voy a poner, en lugar de quedar en esa posición, puede ser que se tuerza tantito, o sea que quede así, ¿sale? Entonces es lo que no se quiere. ¿Por qué? Porque si se tuerce el vástago, cuando regrese va a entrar torcido y entonces el buje se va a dañar. ¿Por qué? Porque los bujes son de materiales
que tienen que ser rígidos y tienen que ser flexibles al mismo tiempo. ¿Sale? Tienen que ser rígidos porque no pueden permitir fugas de aceite. Tienen que lubricar el vástago. Pero también tienen que ser flexibles para que este buje entre y salga, perdón, este vástago entre y salga. Entonces imagínense que así se regresa, miren, que se vaya así el vástago, que vaya entrando chueco. ¿Qué creen que le pasa al buje? Pues se tuerce, se dobla, ¿sí? Entonces, pues bueno, por eso se pone ese tubo de parada, que se le llaman, que sería esto, la región achurada. ¿Para qué? Pues para que no se tuerce este buje. Y lo podemos ver aquí, miren. Sin tubo de parada, el vástago es esta línea, se tuerce. Si hay 10 libras en el extremo de la carga, el vástago tiene aquí 14 pulgadas, entonces hay una reacción, se produce un momento, fuerza por distancia. Pero con tubo de parada, imagínense que aquí tenemos 3 pulgadas, o sea, de las 12 pulgadas, de las 14 pulgadas, o bueno, aquí serán 15. 14 y 1, 15. Entonces, de las 15 pulgadas solamente salen 12 y se quedan 3 pulgadas adentro. Entonces, ahora el vástago ya no se tuerce. ¿Por qué? Como lo vimos en materiales, miren, aquí está una carga, que sería esta parte del émbolo. Aquí está una reacción, que sería la reacción del buje, y aquí estaría la carga, que sería esto. Entonces, en materiales, pues nosotros hemos visto, ¿verdad? Si ponemos el soporte muy cerquita de la carga, pues entonces aquí se va a generar un momento mayor. ¿Por qué? Porque el momento es fuerza por distancia. Entonces aquí, ¿por qué no pasa eso? Porque esta fuerza de 10 libras genera un momento con respecto a este punto, ¿sí? Que es el punto de apoyo. Pero esta fuerza del émbolo también genera un momento con respecto a esta distancia, que hace equilibrar al vástago. O en este caso el vástago sería mi viga, ¿sí? Que sería esta línea de acá. Entonces, pues el vástago no se tuerce debido a ese tubo de parada. Obviamente, el tubo de parada se tiene que calcular, porque no podemos poner un tubo de parada de la distancia que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque tiene que ser eficiente al mismo tiempo al vástago, ¿sí? Entonces, en teoría eso es, el tubo de parada o se pone para que el vástago, que sería la varilla, esta de aquí, no se tuerza por una carga, ¿sí? No se vaya a torcer, se tuerce, el buje se daña. Y bueno, en la literatura van a encontrar qué pasa. O lo que les estoy diciendo, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, hasta ahí la parte más importante de cilindros hidráulicos. Vamos a pasar a la parte de motores hidráulicos. Como ya lo vimos en la teoría, un motor retira energía del sistema. ¿Por qué? Pues porque se pone precisamente para generar un movimiento externo, para acoplarle una polea, para acoplarle una cremallera, una caja de velocidades, para hacer mover a algo, ¿sí? Y para eso le quita energía al fluido. Ya sabemos cómo se calcula eso. Ahora vamos a ver la parte práctica de los motores hidráulicos, ¿sí? Los motores hidráulicos son eso, es como si fuera un vampiro de energía del sistema. ¿Por qué? Porque le chupa energía, le quita energía al sistema. Y hay diferentes tipos de motores hidráulicos. En este caso estamos viendo un motor hidráulico de paletas. Se le llama así porque pues, son como si fueran palas, ¿verdad? De arriba se ven como si fueran cerillos, pero son placas, ¿sí? O sea, tienen profundidad, no son simplemente planos, ¿verdad? Así se ven de arriba, tienen profundidad, y aquí se genera una cámara, esta es otra cámara, aquí otra cámara, etcétera. Entonces están separadas, no hay comunicación entre cámaras, esta es una y esta es otra, y entre ellas no hay comunicación, ¿sí? Aquí lo que nos quiere dar a entender la figura es que el desplazamiento de un motor, o el término desplazamiento de un motor, se refiere al máximo volumen de una cámara por el número de cámaras. O sea, qué tanto volumen podemos llenar de aceite esta cámara, multiplicada por el número de cámaras que existen en el motor, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el término desplazamiento. Dice la presión más alta que la presión del sistema o resortes
ayudan a las paletas a hacer contacto con el anillo. Algunas veces ambos métodos son usados. Bueno, este es el anillo de levas por la forma que tiene. Por aquí está entrando, el color rojo está entrando el aceite a alta presión y por acá está saliendo. Entonces conforme el aceite pasa, está llenando las cámaras, la cámara empuja, o sea, se hace una diferencia de presión y por la alta presión que tiene aquí la cámara hace que esta cámara en un primer momento esté aquí y después pase al otro lado y ahora la que se llena es la que sigue. Y así se va generando el movimiento del motor. Aquí tenemos lo que es la flecha, ¿verdad? La parte central. Ahí está generándose el torque o la rotación. Ahora, ¿cómo encontramos el torque de un motor? Fácil, según este manual, en un motor hidráulico el torque es igual al radio que tenga el motor o la flecha por la carga que se va a levantar. Por ejemplo, si tenemos un radio de 5 pulgadas y vamos a levantar una carga de 5 libras, pues entonces nada más multiplicamos radio por carga, que sería 5 por 5, 25 libras por pulgada. Ese sería el torque. Y acá tenemos otro ejemplo, que es una flecha de un radio de 3 pulgadas por una carga de 5 libras. Entonces el torque va a ser 5 por 3, 15 libras por pulgada. Y de esa manera podemos nosotros determinar el torque de un motor hidráulico. Vean que son fórmulas muy sencillas, pero cuando nos la mencionan o nos las mencionan, creemos que es algo muy difícil de calcular. Y por eso me gusta este manual, porque está bien sencillo y muy, muy básico, muy elemental. Ahora, tipos de motores hidráulicos. Estos motores hidráulicos tienen la característica de que tienen mucha fuerza, debido a que los impulsa un fluido incompresible, en este caso el aceite. Entonces aquí si nos ponemos a leer todas las indicaciones en el sentido cronológico, por ejemplo, dice: estos dos dientes están sujetos a alta presión y tienden a girar los engranes en la dirección de las flechas. Obviamente los dientes de los engranes. Este es un motor de engranes. Este es un engrane, otro engrane. Por aquí abajo, como está el color rojo, por aquí entra la presión de la bomba. Entonces la presión hace o tiende a empujar, ¿sí? Acuérdense que como el fluido no se puede comprimir, se lleva todo lo que esté a su paso. Entonces hace rotar a este engrane en este sentido, ahí está la flecha, y a este engrane en otro sentido. Entonces, una vez que pasa eso, el fluido se está yendo por aquí, miren, va a empezar por aquí, por aquí, por aquí, va a pasar por la periferia y hasta que llega a este punto y sale del motor, ¿sí? Pero mientras el fluido llega aquí, llega una partícula o un volumen, ¿sí? Un volumen de aceite, se va a meter entre dientes y así va a pasar. El engrane va a girar y pues entre dientes se va a estar llevando ese volumen, se lo va a llevar hasta que llegue acá, ¿sí? ¿Y por qué no se detiene el engrane? Pues porque aquí le seguimos metiendo presión. Entonces esto empieza a girar y aquí empieza a girar. Entonces el fluido entra por esta parte y empieza a avanzar por la periferia hasta que sale. Igual aquí entra, avanza por esta periferia hasta que sale ya con baja presión. Por eso aquí lo ponen rojo y aquí lo ponen azul. Dice: segmentos de dos dientes que se encuentran tienden a oponerse a la rotación, haciendo que el torque neto dependa de la función de un diente. O sea, esto que está aquí. Esto, recuerdan acá en las de paletas, eran cámaras. Aquí esta cámara. Ahora estas son paletas o son palas. Se le llama de paletas porque son palas. Ahora acá imagínense que esto es un engrane y ahora esto es un diente de engrane que es otro diente de engrane y se genera un espacio entre dientes. Aquí es un espacio entre paletas o entre palas y acá es un espacio entre dientes, que vendría a ser esto. Entonces aplica ese principio y de esta manera podemos hacer funcionar un motor hidráulico por medio de una bomba hidráulica. Ahí está el motor de paletas o de palas, es lo que les digo. Tenemos la alta presión que choca sobre la paleta y la hace girar en este sentido, ¿verdad? Este es un dibujo a operación básica, o sea, nada más tenemos un diente y acá ya lo podemos ver completo, hasta de un sistema balanceado. ¿Por qué? Porque está entrando por dos lados, ¿sí? Aquí la entrada hace girar a la paleta en este sentido, o voy a dibujar una flecha.
Ahí está. Aquí está empujando a la paleta, la presión va a empujar a la paleta hacia acá. Y abajo nos dice que es balanceado porque la presión ahora va a hacer girar a la paleta en este sentido. No la puse en roja, pero la pongo en otro color. Ahí está en amarillo para que la vean. Ahí está. Entonces es balanceado, ¿por qué? Porque está metiendo aquí el aceite y empuja esta pala o esta paleta hacia este lado. Y por acá está entrando presión y la está empujando en sentido contrario. Acuérdense que el torque es una fuerza paralela en sentido contrario para que se pueda generar el giro. Entonces aquí está entrando el aceite, empuja las palas en este sentido acá arriba y en este sentido acá abajo. Y por este lado, por donde se ve lo azul, el fluido ya con baja presión está saliendo del sistema. ¿Sale? Entonces aquí vean, recorre 1, 2, 3 espacios y el fluido sale. Y acá otra vez está entrando. Entonces podemos decir que aquí en este espacio de la cámara aquí llega vacía ya. ¿Para qué? Para recibir toda la presión. Aquí igual se llena, se sale y de aquí a acá ya llega vacía la cámara. Al llegar a este punto la cámara está vacía y entra el fluido y la vuelve a hacer funcionar. Recuerden que aquí la bomba no para, sigue trabajando y mientras la bomba esté trabajando pues va a meter este fluido. ¿Sale? Y de esta manera es como funcionan los motores de paletas. Se le llama de paletas porque estos son palas. ¿Sí? Se pueden ver como cerillos desde arriba, pero no son cerillos, o sea, tienen profundidad. Tienen miren, es esta, la paleta. O sea, nosotros nada más estamos viendo esta parte de arriba, pero yo les digo, tienen profundidad. ¿Sí? La profundidad vendría a ser esto que está aquí, y esto vendría a ser la cámara. ¿Sale? Los motores de paletas también tienen estos tipos de muelles o resortes que son los que empujan a la cámara. Miren, ahí está. Cuando esta paleta se está moviendo hacia afuera de su ranura, está jalando a la otra. Con este muelle o con este resorte está forzando a la otra hacia adentro. ¿Por qué? Porque esta se está jalando hacia afuera, por lo tanto a esta la hace jalar hacia adentro. Entonces son mecanismos que se les ponen para eficientar a este tipo de motores. Y ya en la práctica aquí tenemos un motor hidráulico de paletas con todos sus componentes, su eje, valero, sellos mecánicos, la cubierta, el anillo, etc. Y bueno, de manera primordial nosotros nada más nos estamos basando en esta parte, en la parte del funcionamiento. Aquí está la alta presión, aquí está la baja presión, y lo que no se ve acá es esto que nos menciona el manual, que tienen estas muelles que hacen jalar la paleta, jala el muelle y la muelle jala a esta cámara para que se produzca la rotación. ¿Sí? Entonces hay que leer en el manual todo esto que les estoy diciendo para que puedan tener un entendimiento mejor del tema. Y tenemos también las válvulas de vaivén. ¿Por qué? Porque a veces el motor tiene que girar en un sentido y a veces en otro. Entonces, ¿quién hace esto? Pues la válvula, en este caso la válvula de vaivén. La válvula reversible se asienta a la izquierda para llevar la presión. En este caso, aquí está, se asienta de este lado e impide el paso de la presión por este otro. Entonces, nada más hace o permite que la presión pase por este punto, entra aquí a lo que son la cámara de las paletas y se genera la rotación. Cuando se cambia el sentido, ahora el check, en vez de estar sentado acá, se sienta de este otro lado e impide el paso por aquí. Ahora permite el paso por el otro lado, ¿verdad? Entonces la paleta gira en el sentido contrario, ¿sale? Entonces para eso sirve, para cambiar la rotación del motor. Dependiendo de por dónde está entrando la presión, es para donde se hace el check. Para eso sirve esa válvula de vaivén. Otro tipo de motores hidráulicos son los motores de pistones. Estos pistones, aquí hay una placa, esta placa está fija. Los pistones aquí están girando, ¿verdad? Entonces aquí entra toda la presión, el pistón está lleno a su totalidad. Entonces conforme avanzan, pues el pistón se va vaciando, por eso va perdiendo aquí va perdiendo presión, y esta placa oscilante es la que genera la rotación de la flecha mediante ese, ¿cómo les dijera yo?
incremento y decremento de fluido dentro del pistón. Si ven, aquí están más cortitos y acá el pistón está más largo. ¿Por qué? Porque la placa aquí está inclinada, ¿sale? Entre más inclinemos la placa, pues podemos regular la velocidad del motor hidráulico. Entonces, otro tipo de motores, aquí lo podemos ver, ahí están. Esta placa inclinada es esta que tenemos aquí. Dice, la placa oscilante es fija, o sea, esta no se mueve. Lo que se mueven son los pistones. ¿Por qué? Porque la presión los va empujando. Entonces, de tener baja, alta, pues los gira y se convierten en baja presión. Entonces, se convierte en una ruleta, ¿sí? Conforme se van llenando aquí los pistones, como si fuera un revólver de una pistola, para que me entiendan. Nos dice, estas partes giran, los pistones. Aquí está, sería esta parte de aquí. Esta parte es fija, ¿sí? Y aquí está pues, todo lo que corresponde a un motor hidráulico de pistones. Son los más eficientes en la parte práctica, los motores hidráulicos de pistones. Estos son en línea alineados. Existen otros motores también de pistones, pero son con esta junta universal. O sea, aquí está ingresando la presión y vemos que el movimiento está como a 45 o 60 grados más o menos. Pero el funcionamiento es el mismo, ¿verdad? Ingresamos aceite a alta presión y el pistón empieza a girar como si fuera un revólver y genera el torque de la flecha. Solamente que aquí tenemos una junta universal o una unión universal, que la podemos encontrar hasta en los dados de herramientas, que nos permite mantener la alineación, ¿sale? Entonces, esto es lo referente a lo que son los actuadores. Hemos visto cilindros y hemos visto motores hidráulicos. Ya vimos los tipos de cilindros, que de émbolo, telescópicos, estándar, los de doble efecto, y los motores hidráulicos de paletas, de engranes y de pistones, en sus dos variantes, pistón alineado y con la junta universal. Entonces, eso es lo que corresponde a actuadores hidráulicos, lo más importante. Ahora, la actividad que hay que hacer, bueno, esto todo lo van a encontrar aquí en el manual. Ahí está toda la información. Yo toda la información la saqué de aquí, las figuras las saqué de aquí. Ya nomás les queda a ustedes leer. Eso sí lo tienen que hacer. Tienen que leer lo que viene en el manual. No es mucho, porque si se dan cuenta, el manual tiene muchas figuras. Entonces es mínima la cantidad de teoría que tiene. Ahí está, miren, ese es el último tipo de motor que vimos con eje inclinado. Es el último que revisamos. Así es en la práctica así lo podemos ver. Y bueno, ahí tenemos la teoría, y aquí hay 12 preguntas, ¿sí? La primera dice, describa las características de operación del cilindro de simple y doble acción. Ahí hay que hacer una pequeña descripción de estas características, ¿sale? Aquí nos dice, con un abastecimiento actual de 3 galones por minuto en el extremo de la cabeza de un cilindro de 2 pulgadas de diámetro, ¿cuál es la velocidad de desplazamiento del vástago? Ya está la fórmula, nada más hay cuestión de sustituir. No creo yo que lleve algo tan complejo, ¿verdad? Entonces hay que realizar este cuestionario que viene aquí, también problemario, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que resolverlo en la libreta, ¿sí? Ahí hay que hacer todas las respuestas, los procedimientos, porque aquí nos está dando unos ejercicios muy básicos, pero nos los está dando. Entonces, pues hay que realizarlos en la libreta, y ya una vez que tengamos el cuestionario realizado, lo vamos a subir al apartado de la plataforma, que dice la tarea de resolver estas 12 preguntas. La última ya se las dije, qué tipo de motor hidráulico es en general el más eficiente, pues ya se los mencioné. Entonces hay que resolver en su libreta a mano estos ejercicios y estas preguntas. Entonces todas las respuestas las van a encontrar en el capítulo número 6, desde la 6.1 hasta la 6.27. ¿sí? Son 27 páginas, pero pues están llenas de puras imágenes. Entonces, pues bueno, no creo que haya ningún problema. Entonces son las instrucciones para el día de hoy. El cuestionario,
hay que realizarlo y ahí en plataforma les voy a poner la fecha para entregar o fecha de entrega. Entonces hay que hacerlo en la libreta, hay que hacer los procedimientos de manera limpia y hay que subir la evidencia, la fotografía o el escaneo a la plataforma. Muy bien, sería lo correspondiente a esta sesión, jóvenes, esperando no haya dudas, y si existieran dudas, pues ya saben, estamos a la hora.